Hola a todos, soy Carlos Vega, soy juez nivel 1 de Venezuela, originalmente viviendo en Chile hace un par de años, y yo les vengo a hablar sobre cómo llevar una interrogación de manera efectiva en el contexto de las investigaciones que hacemos como jueces. Eh, Arrancamos de una. ¿A qué vinimos? ¿O por qué estamos acá? Primero que nada, vamos a entrar en contexto sobre qué son las investigaciones, por qué, cuándo y cómo las hacemos. Eh, Luego vamos a hablar un poco sobre qué buscamos cuando estamos interrogando a una persona o a varias personas que están involucradas en un hecho, en una llamada que nos hicieron. Eh, Cómo hacer preguntas dirigidas a buscar más que nada evidencias para tener nosotros la mayor cantidad de información cuando estamos haciendo una investigación. Luego vamos a poner esas evidencias, vamos a poner todas esas evidencias en contexto. Vamos a ver una imagen un poco más clara de la situación en la que estamos y de ahí podemos proceder a dar ya sea un ruling, una, eh, una sanción, una descalificación también posiblemente. Y luego vamos a ver cómo resolvemos conflictos, porque muy posiblemente luego de una investigación, sobre todo en situaciones que involucran cosas como trampa, alguna de las partes no va a quedar muy contenta. Así que tenemos también que tomar el rol de catalizadores en esa situación. Pero bueno, vamos con esto. Investigación. Clásicamente sabemos que las investigaciones son un rol o una parte del checklist para nivel 3, pero no por eso, eso no significa que nosotros los niveles 1 y los niveles 2 no puedan o deban hacer investigaciones. Más bien es algo con lo que nos vamos a enfrentar básicamente en toda nuestra vida como jueces, porque no todo va a ser responder una consulta de reglas, no todo va a ser tan fácil como decir la tierra entra y ganas una ficha de pista. Entonces, ¿qué es una investigación? Es cuando nos llaman a una mesa o una persona que está mirando una partida nos dice, oye, está pasando esto, y requiere más que una solución de reglas. Algo sucedió, tal vez a alguien se le cayó una carta o robó una carta de más, y si la respuesta a esta situación no es tan fácil como remitirnos a los documentos, allí ya toca hacer una investigación. Cuando hacemos investigación, no solamente cuando nos llaman a la mesa, también puede ser que nosotros estamos dando las rondas por las mesas y se nos acerca una persona que estaba mirando otra partida y nos dice, oye, está pasando esta situación en esta mesa, no sé si se puede acercar a ver. O nosotros mismos estamos haciendo también las rondas cerca de las mesas y vemos que se da una situación. Obviamente, nosotros no intervenimos cuando la situación está sucediendo, sino que intervenimos luego de que ya ha sucedido. Y cómo, pues el cómo es en sí de lo que vamos a hablar en su mayoría en esta presentación. Si nos transportamos unos 10 años atrás, muchos de nosotros vamos a recordar un boom en estas series televisivas, dramas policiales, en los cuales uno de los personajes o el personaje principal tenía la habilidad de ver o de saber cuándo una persona le estaba mintiendo, contando, escucharlo o prestarle atención a lo que está diciendo. Tristemente, en la vida real esto no es tan fácil y yo diría inclusive que que no es del todo cierto. Hay
tengo que hacer un par de acotaciones. En esta presentación yo voy a estar mencionando algunos términos un poco, que pueden sonar un poco fuertes, como eh, interrogatorio, como evidencias, cosas así, que van a tener un subtono algo acusatorio y policial, si lo queremos ver de esta manera. Nosotros no somos policías, pero cuidamos las políticas. Así que no estamos intentando ser más allá de no estamos intentando ir más allá de la autoridad que nos da nuestro estatus de juez. Hay que tener en cuenta que las personas que están involucradas tienen sentimientos y que si en algún momento parece que estamos siendo demasiado acusatorios, eso puede ir en contra de nuestra filosofía como jueces. Bien, ya con eso, dejando eso atrás, nuestras preguntas siempre deben ser concisas. Estamos buscando más, por encima de todo, estamos buscando hechos, estamos buscando información que nos dé el contexto suficiente como para poder dar como para poder alcanzar un tipo de resolución en estas situaciones. Eh, También nos debemos hacer preguntas a nosotros mismos para poder obtener más información de las preguntas que vamos a hacer a los jugadores. Nos podemos hacer preguntas como si alguno de ellos sacó una ventaja, si alguno de ellos ganó o perdió la partida como resultado de la acción que está en cuestión. Quién reportó es bastante importante. Hay veces que un jugador puede llamar a un juez por una acción, una mala acción que tomó él mismo. A mí me sucedió una vez que yo estaba jugando un torneo moderno competitivo y mi oponente se llamó al juez a sí mismo porque había robado una carta de más y yo ni siquiera me había dado cuenta. Es el quien llama para reportar la acción es un detalle bastante importante. Eh, También nos podemos preguntar si se pudo evitar o no ver. eh, Han habido casos que una persona roba más cartas de las debidas y no se da cuenta sino hasta que eh, ambos deciden quedarse o situaciones similares. Hay que ver si se rompió una regla y hay que saber si la persona que estaba rompiendo esta regla o que estaba incurriendo en esta acción no buena sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Esta última parte habla mucho de la intención y la intención es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Cuando nos acercamos a una mesa porque nos han llamado o porque vimos que estaba sucediendo algo, lo primero que tenemos que observar es el estado de juego y tomar declaraciones preliminares o qué nos han dicho los jugadores. Juez, robé una carta de más o se cayó una de las cartas del tope de mi biblioteca se cayó volteada y no sabemos cómo proceder. Cuando nos ponemos en contexto de lo que está sucediendo, se nos abren muchas puertas para hacer preguntas que nos van a dar mucha más facilidad de llegar a una resolución correcta para las situaciones a las que nos enfrentamos. Cuando estamos haciendo una investigación más profunda, cuando ya sabemos que no es una materia solamente de preguntar de una consulta de reglas normal, común y corriente, muy sobre todo cuando ya se está involucrando acusaciones así de plano, debemos, eh, debemos tomar en cuenta el por qué sobre el cómo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y nos resulta mejor a nosotros preguntar por qué un jugador tomó una acción por encima del cómo. El por qué, si cuando preguntamos por qué, es mucho,
se convierte mucho más difícil para esa persona le toma mucho más tiempo, no vamos a decir que es más difícil, le toma más tiempo arreglar sus ideas y eso minimiza que nos vaya a dar una construcción falsa de los eventos. Eh, También se, para evitar que para evitar que las historias o las declaraciones de las personas involucradas se vean influenciadas por las otras personas involucradas, siempre es bastante recomendable apartar a los jugadores, llevarse a uno a una esquina y dejar al otro en la mesa con otro juez, y así se evita que las declaraciones se vean influenciadas por más acusaciones, por algún tipo de mirada, cosas que pueden, o que el otro jugador esté interrumpiendo mientras estamos tomando la declaración de uno. También se pueden dar casos de que no hay evidencia suficiente como para llegar a una resolución. Eh, en estos casos no hay problema, en realidad no hay problema. Podemos cerrar una investigación con lo que tenemos. Hay veces que solamente por mantener la integridad del torneo vamos a tener que dar un ruling y seguir investigando luego, y en caso de que el ruling tenga que ser, eh, bueno, no revertido, pero en caso de que nos hayamos equivocado con el ruling, sabemos que podemos acercarnos al jugador, ofrecer nuestras disculpas y decirle que el ruling anterior había estado equivocado. Tenemos que tomar en cuenta también que no todas nuestras investigaciones, ya cuando son investigaciones propiamente, no culminan, no todas culminan en game loss o match loss o descalificación. A veces simplemente es materia de tener todas las evidencias para tener toda la información completa. Ahora, para buscar estas evidencias propiamente dichas, vamos a tener que hablar con nuestros jugadores, con las personas que están involucradas, y es necesario para nosotros prestarle atención no solamente a lo que nos están diciendo en palabras, sino a cómo nos lo está diciendo. Cuando nosotros como personas nos vemos en situaciones en las que tenemos que estar defensivos, nos están acusando de hacer trampa o tal vez se vio de alguna manera que no estábamos actuando de manera honesta o que no, o simplemente nos están acusando, nuestro cuerpo entra por default en un modo defensivo y el cuerpo mismo habla por nosotros. Eh, un estudio llevado a cabo por una psicóloga en Estados Unidos, que luego fue publicado en un libro, eh, dice que hay 11 maneras de saber. Ya, hay alguien hablando. Hay 11 maneras de saber que te están mintiendo solamente con el lenguaje corporal. Aquí hay que hacer otra salvedad, que estas 11 maneras, entre comillas, no aplican para todo el mundo. Hay personas que tienen estas costumbres, ya de por sí son propias de ellos, y no por eso significa que nos estén mintiendo. Eh, ahí, cuando las estén nombrando, ya se darán cuenta que ustedes tal vez conocen personas que tienen estas conductas y que no necesariamente les están mintiendo. Y la otra cara de la moneda también es que hay veces que, como esto es de dominio público, hay personas que intentan sacar provecho de esta información y pueden aplicarla para intentar salirse con la suya. Ah, no les voy a mostrar, no les voy a nombrar las 11 porque hay un par que son bastante específicas y son mucho más difíciles sobre todo en textos como el de ser jueces. Pero bueno, las personas que
intentan ocultar información, que están mintiendo, usualmente tienen movimientos muy pronunciados del cuerpo, sobre todo en la cabeza. Hay personas que intentan mirar a varios lados mientras se les está preguntando cosas. No pueden dejar las manos quietas. Los pies también son un punto focal de movimiento. Hay incluso un síndrome llamado el síndrome del pie sin descanso, que cuando una persona está nerviosa, tiende a mover mucho ciertas partes del cuerpo, sobre todo los pies. El ritmo respiratorio se acelera. Hay otras personas que también sufren de rigidez corporal, bueno, no sufren, sino que tienen rigidez en el cuerpo. eh, Suelen apretar los puños, apretar la mandíbula. Hay mucha estereotipia o repetición en el habla. Hay personas que cuando están intentando mentir dicen muchas cosas para ir alrededor del punto en vez de dar una respuesta concisa. Mucha información, repiten mucho lo que dicen como para hacer hincapié en un punto específico. Hay personas que se tocan el área de la cara, sobre todo la boca. Eh, Está comprobado que este tipo de movimientos a, suele apuntar a que están intentando, a que se están poniendo en una posición defensiva. Eh, Alejandro Raggio pregunta, ¿cómo hacemos para discernir entre posturas corporales o lenguaje no claro, motivo de estar nervioso, que se tiene miedo a los jueces de que alguien está mintiendo? Esa es la parte que complica este tipo de investigaciones, porque, como dije, no todos tenemos entrenamiento en este tipo de cosas. La mayoría de nosotros no somos psicólogos, o tenemos algún tipo de entrenamiento propiamente dicho. Entonces, vamos a tener que unir lo que vemos en el cuerpo de las personas, o sea, cuando estamos estudiando este lenguaje corporal, lo vamos a unir a la historia que nos están contando y a lo que vemos en la mesa de juego. Eh, Investigar no solamente se trata de buscar la información por un solo medio. Cuando estamos investigando tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Eh, y una de las más importantes, una de las que más se ha escuchado, es que muchas, hemos escuchado muchas veces que nos dicen, las personas que te están mintiendo te evitan la mirada o miran para otro lado. Y eso termina no siendo cierto. Eh, está está más que comprobado que la persona que te intenta ocultar la verdad se queda mirándote para intentar ver la reacción tuya a lo que a lo que esta persona te está diciendo. Entonces, con este lenguaje cuando le estamos prestando atención a este lenguaje no verbal, también obviamente tenemos que prestarle atención a la historia que nos está contando las personas. Y es necesario que le prestemos atención a las dos historias, mínimo dos historias, que nos están contando, porque luego de que obtenemos las dos declaraciones, tenemos que encajar esas dos historias y ver en dónde están las diferencias. Hay veces que la historia que nos cuenta un jugador puede ser completamente distinta a lo que nos está contando el otro, y allí tenemos que hacernos incluso más preguntas a nosotros. Hay que hay que sopesar estaría sacando ventaja. Tenemos que referirnos de vuelta a las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Quién está sacando ventaja?
quién está arriesgando más, qué sucedió en el juego, si alguien ganó, etcétera. Tenemos que entender este juego de tú dime y yo te diré, porque cuando estamos, cuando estamos haciendo más preguntas, cuando estamos intentando buscar más información, estamos como si estuviésemos en una partida de ajedrez. Cada movimiento que nosotros hagamos, cada pregunta que nosotros vamos a hacer, cuenta para, para obtener al final la respuesta a la situación a la que nos llamaron. Bien. Con todas esas evidencias, con las historias ya sopesadas, eh, y entendiendo lo que está sucediendo en el juego, tenemos que poner todas esas piezas en contexto. Hay que ver quién está arriesgando y buscando qué tipo de recompensa. Si hay una persona que está haciendo trampa, por lo menos, si hay una persona que está haciendo mana weaving, que está montando tierra hechizo, ¿cuál es el riesgo allí? Obviamente primero que el riesgo implícito en todas las situaciones de trampa es que lo descubran. Pero está el riesgo más cercano es que el oponente tome el mazo y se lo barajee. Entonces están esos riesgos implícitos en hacer trampa, o que está el riesgo que el oponente le tumbe la trampa sin ni siquiera saber. ¿Cuál es la recompensa en este caso? La recompensa es, primero, que no sufra de que tenga mucho maná o poco maná en la mano. La recompensa implícita es, obviamente, ganar la partida, ganar la ronda, ganar el torneo en conjunto. En cada situación, incluso si la persona no está buscando hacer trampa, hay que ver cada acción en el contexto de riesgo contra recompensa. Luego tenemos la intención, ya lo había mencionado antes. Hay personas que hacen trampa con intención, y la intencionalidad es una de las tres cosas que tenemos que buscar cuando estamos sospechando trampa. Hay veces que no hay intención completamente, incluso si se está rompiendo una regla. A mí particularmente me pasó en un torneo moderno, activé la habilidad de Liliana de las Hope, pero no, no me milié las primeras dos cartas de la biblioteca. En contexto, era el tercer juego y yo estaba bastante adelantado en la mesa. La habilidad de Liliana solamente era un trámite más para que yo inevitablemente ganara. Entonces, mi oponente obviamente llamó al juez porque yo cometí un error de torneo, cometí un error de regla. Mi oponente llamó al juez, a mí me dieron mi sanción, pero yo nunca tuve intención de hacer trampa. ¿Por qué haría trampa yo si ya estaba por ganar el juego? Y también hay que tomar en cuenta que puede haber toda la intención, la persona puede estar pensando en hacer la trampa, pero eh, no, si no lo hace, no va a haber evidencia de que algo sucedió, así de simple. Y luego tenemos que ponernos en el contexto más general, que es en dónde estamos en el sentido de el nivel de imposición de reglas. Esto es un torneo de tienda de entre semana, o es el día 2 de un Pro Tour. Si bien para nosotros como jueces, cualquier tipo de trampa es una falta, eh, que hagan que alguien active la habilidad de un Planeswalker, pero no la resuelva completamente, es distinto en un torneo de tienda entre semana, porque solamente le vamos a decir, oye,
por favor juega con más cuidado y recuerda que la habilidad se resuelve completa a que lo haga en el día 2 de un Pro Tour. Cuando estamos en el día 2 de un Pro Tour, ya se espera de los jugadores que obviamente sepan cómo funcionan las cartas. Ahí ya se puede dar paso a preguntarse, ¿no será que quiere hacer trampa? Entonces, ponernos en el contexto de en qué situación se está dando esta llamada o esta duda o esta situación general, eh, importa bastante en el contexto de las investigaciones. Ahora quiero tomarme unos minutos para que alguien o alguienes, si tienen algún tipo de experiencia con investigaciones, nos cuente alguna anécdota. Si quieren pueden usar el chat o pueden ser con el micrófono abierto. Durante 40 y pico, trabajaba eso, medíamos con el monitor, el teclado, todo. Y moviste por un laptop y teclado. En mi caso, pasó en una tienda de Rosario, donde yo estaba jueceando, que me llamaron para la mesa final de un pre-release y uno de los jugadores había contado la cantidad de permanentes y de cartas que había en el campo y no macheaba con la cantidad de cartas que debería haber robado su oponente. El oponente tenía 3 cartas de más y no había ninguna forma de justificarla con ninguna criatura y ningún hechizo en el cementerio de que haya podido robar cartas adicionales. En este caso, la verdad, no sabía muy bien cómo actuar, así que me apoyé en el juez principal, que en este caso era Facundo Gamero, el cual terminó dando el ruling. Los jugadores acordaron reiniciar el partido. Y una pregunta, tú o sea, en tu autonomía como juez, ¿sientes que primero que se investigó lo suficiente como para dar ese ruling? ¿O tú crees que pudiste haber investigado un poco más? Sí, la verdad que mi trabajo como juez fue muy falente en ese caso. No se pudo no investigué bien el caso y el reinicio del juego fue algo que decidieron más los jugadores que los jueces en este caso. Complicada esa situación. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que quiera compartir con nosotros? Yo tengo una medio parecida a la que comentaron recién, que creo que está bueno porque tiene mucho que ver con lo que hablabas del lenguaje corporal. Me llamó esto era un nacional en un WMSQ, me llamó un jugador y me dijo la carta que acaba de jugar mi oponente no la tenía en la mano. Es imposible que la tenía. Entonces cuando yo le hice repasar lo que había pasado, el jugador jugó turno 1 Durez, turno 2 una criatura que le mira la mano al oponente y turno 3 Corsair of Crufix, esa que el oponente, el otro jugador jugó un Corsair of Crufix, entonces todos los draws se veían. O sea que lo que me decía el jugador A es, el jugador B me jugó una carta que yo sé que no tenía en la mano porque le vi la mano 2 veces y después le vi todos los draws que hizo. El jugador B no se defendía de ninguna manera, estaba súper nervioso, me decía, yo no sé dónde la saqué, no sé cuándo la robé, no me acuerdo si la tenía, si no la tenía. Entonces, yo, basándome en el lenguaje corporal, decía, este jugador me está haciendo trampa, se dio cuenta que lo agarramos y directamente, ya está, no sabe cómo defenderse. O sea, hay evidencia en su contra y realmente ese jugador estaba muy nervioso, diciendo, vos penalizame si me tenés que penalizar, yo quiero seguir jugando, la verdad que no sé dónde saqué esta carta. Y basándome en el lenguaje corporal, era para descalificarlo en ese momento. Pero después, repasando con cuidado los draws, hay un draw que el oponente no vio. Porque el oponente hizo turno 1 Durez, turno 2 la criatura que le mire la mano, dijo paso, el jugador robó y ahí jugó su Corsair. Entonces hubo un draw invisible para el jugador A.
Y ahí había robado esa carta, porque la cantidad de cartas estaba bien. Pero si yo me basaba solo en el lenguaje corporal del jugador, lo descalificaba, porque no me estaba aportando absolutamente nada a la investigación. Él decía, yo no sé, no me acuerdo, no sé cuándo lo robé, no sé si la tenía en la mano inicial, no me acuerdo nada de lo que pasó. Y parecía alguien que lo habían agarrado haciendo trampa, y no. Estaba tan nervioso que no se acordó que hubo un draw escondido. Por eso es importante no sentarnos solamente en lo que vemos y Sí. en lo que escuchamos de la persona. Hay, A mí hay me, que, a mí hay me pasó que algo también dale. bastante similar, si podría compartirlo. Me pasó también en un pre-release, un jugador X que estaba en las últimas mesas, básicamente jugando con una montonera de novatos. Llaman al juez, había algo raro, el lenguaje corporal no me dijo absolutamente nada. Básicamente dije, es pre-release, no va a estar haciendo nada malo. Hago un fix para la situación, sigan jugando. Y resulta que ese jugador a 2 pre-releases siguientes fue descalificado por exactamente la misma cuestión y se comió un baneo de 1 año por exactamente la misma situación que yo no pude leer bien. Y fue todo porque, si bien el lenguaje corporal era el correcto para una persona que no era culpable, resulta que la persona sabía mentir demasiado bien. Entonces, basado en esa experiencia en retrospectiva, con esta información nueva que tienes, ¿cómo procederías? ¿Cómo hubiese procedido? Hoy en día trato de no buscar solamente el lenguaje corporal, así como basarme básicamente tomar así, el lenguaje corporal es A, lo que me dice es B, entonces la suma es C. Trato de evaluarlo aún más y buscar si es que hay algún factor que no estoy viendo. Trato de prestarle más atención a más detalles que a los detalles superficiales que a simple vista parecen 100% normales. Perfecto. Gracias a las personas que participaron. Vamos a continuar con esto. Bien. Ya dimos nuestro ruling. Alguien terminó, la situación se resolvió, alguien tal vez no terminó muy contento y sabemos que nosotros como jueces, una de nuestras funciones primordiales es mantener la integridad del torneo. Y obviamente cuando a alguien se le da un DQ o un match loss o un game o hasta un game loss, incluso hasta un warning, la persona puede quedar no muy contenta porque esa persona insiste que no estaba haciendo nada y nos puede comprometer el torneo. Esto puede ir desde tomar sus cosas, irse, ese es el mejor de los casos, hasta pelearse a golpes con el oponente, incluso con el juez. No me ha pasado, no he escuchado que pase, pero puede pasar. Entonces, nosotros al intentar mantener la integridad del torneo, claramente debemos dar nuestro ruling de la manera más adecuada posible. Es decir, tengo que decirle, oye, todas las evidencias que hemos recolectado apuntan a que esto que está sucediendo es trampa. Tengo que recordarle a la persona que en caso de que sea descalificación, tiene que dar una declaración que va a la difunta DCI, pero que esta, hasta donde sé, se puede apelar. Y lo que tenemos que intentar es que, si bien la persona no se va a sentir bien con nuestro ruling, tenemos que dárselo de la manera en que la persona lo acepte de la mejor manera posible. Y esto vaya de la mano con la manera en que nosotros lo comunicamos, ¿no?
porque decirle simplemente te voy a descalificar y es todo, le cae muy distinto a las personas cuando, a diferencia de cuando le explicas la situación con los detalles suficientes como para que la persona comprenda eh, la situación general que está sucediendo y que la decisión que se toma, si tú eres el juez principal, la decisión es final. Y obviamente, si das un DQ, eres el juez principal. Eh, pero eso, hay que explicarle la situación a la persona de manera que sepa que que la decisión es final y que si bien puede apelar, es lo que va a ocurrir en ese momento. Si hay algún tipo de conflicto, obviamente hay que llevarlo ya si no somos el juez principal, lo llevamos con el juez principal, lo llevamos con el organizador, que es quien se encargaría en este caso de remover a la persona del venue si es que si es que hay algún tipo de violencia. Eh, pero eso, nuestra resolución de conflictos debe estar apuntando siempre a mantener la integridad del torneo. Con un jugador que se sienta mal, primero que nuestra reputación como jueces también se va a ver afectada, incluso, sobre todo si el ruling termina siendo equivocado. Ahora, para empezar a finalizar, quiero contarles un par de situaciones que me han ocurrido a mí y luego les vuelvo a abrir el micrófono para que cada quien pueda, si quiere, puede compartir alguna de sus experiencias. Sé que Alejandro tenía un par que quería compartir también, pero voy a compartir yo un par de experiencias mías y quiero que ustedes también participen diciéndome cómo investigarían en estas situaciones o cómo procederían en estas situaciones. Sucedió en un torneo competitivo que un jugador tenía nuestra gran amiga Narset, que dice que los oponentes no pueden robar más de una carta por turno, y su oponente juega un opt. Su oponente resuelve el opt, roba su carta, nadie llama nada. Siguiente turno, eh, el oponente vuelve a jugar un opt, roba su carta y no pasa nada. En el siguiente turno, eh, el oponente juega su propia Narset y el oponente juega, después que se resuelve la Narset, el oponente juega su propio opt. Y el oponente, y ese jugador llama a un juez. Juez, mi oponente acaba de robar una carta más, aunque yo tengo una Narset. Y este jugador automáticamente dice, pero yo te dejé robar más de una carta con Narset. En esa situación, ustedes se acercan, toman las declaraciones. Hasta ahí, con la información que manejan hasta este punto, ¿cómo procederían ustedes? Abrió, vaya, vaya, vaya. Abrió, vaya. Habría que investigar si el jugador que lo dejó robar al otro se había dado cuenta en el momento y no dijo nada, o si lo está diciendo ahora como diciendo no me di cuenta en el momento y te dejé, ahora vos dejame. Pero si se había dado cuenta en el momento es un problema muy distinto. Tú le haces intentas llevar esa línea de preguntas y este jugador te dice que él sí se había dado cuenta, Ujú. pero que estaba esperando que el otro jugador respondiera de la misma manera. Entonces lo quiero descalificar, por favor. Gracias. Un jugador no puede violar las reglas del juego a sabiendas y no decir nada. Si se dio cuenta y no dijo nada, está jugando mal, entonces hay que descalificar.
Ah, bien. Pusieron un poll. Qué bien. A ver. Sí, quiero Pulse hacer un comentario dice. sobre ese poll. Solamente el juez principal puede descalificar al jugador, así que la opción A y la E están en conflicto un poco. Si ustedes no son el juez principal, por favor no descalifiquen a nadie. Empecemos por ahí. Pulse dice consultar el conocimiento del error, que es básicamente lo que estaba diciendo Fefi. Claro, el jugador dice que sabía que la Narset funcionaba de una manera, pero que estaba esperando que su oponente respondiera respondiera como él respondió cuando su oponente daba resolvía sus ops. A ver, según el poll, consultar con el juez principal es la opción que tiene más votos. DQ directo para algunos que se atrevieron. Maripangui dice DQ siempre. Aguillón también dice DQ para todos. Es la opción más fácil. Los buenos consejos de Maripangui diciendo que el Rules Advisor también manda DQ. Daniel Bravo dice que si es el juez principal, tiraban Hammer. A ver, Alejandro dice, no quiero difamar a nadie, pero a mí me han contado que era una costumbre de cierto lugar que cuando era avisado en investigación, el head judge vaya directamente a descalificar al jugador a menos que el jugador logre demostrar su inocencia. Pero ahí ya queda de parte de nosotros. El jugador puede decir todas las historias que pueda decir, pero si tenemos acceso a más información, eh, de ahí es de donde tenemos que partir nosotros. Aparentemente Maripangui está difamándose a sí mismo solo por descalificar a la gente de Viña, solo por ser de Viña. A ver, Daniel dice que una situación similar le pasó en un PPTQ donde un jugador obvió conscientemente su propio efecto de reemplazo. Y después de investigar se debió de Q. A ver, nos cuenta un poquito más, si nos puede contar un poquito más, Dano. Bueno, mientras escriben ahí en el chat, voy a contar otra historia. Estaba yo en uno de los difuntos PPTQ, había un PPTQ moderno y un jugador estaba jugando blanco-azul y el otro estaba jugando Burn. El jugador de Burn estaba en el top deck rayándole la cara al jugador de White. El jugador de White, un jugador con bastante menos experiencia, y el jugador de Burn, bastante más experiencia. Le estaba rayando la cara durante todo el juego, estaba en el top deck, y el jugador de Burn dice rayo y te mato. El jugador de White consulta su libreta de vidas y dice, pero si voy en 18. Ahí llaman un juez y los llaman a ustedes. Ustedes se acercan. Hola, ¿cómo están? ¿Qué los puedo ayudar? Y el jugador de Burn dice, yo he estado lanzando rayos, pero no he estado notando nada.
Y el jugador de White dice, yo gané unas cuantas vidas durante el juego y estoy en 18. ¿Por qué no anoto nada de Burn? Porque estaba jugando en automático. La respuesta que me dio fue esa. Estoy jugando en automático. A ver, obviamente hay muchas personas que están tirándole piedras al jugador de Burn por no anotar. Muy bien. Hanit dice que se puede reconstruir el juego. Es una situación bastante complicada. Primero porque no tenemos soporte de un soporte visual, aparte de intentar reconstruir el estado de juego, que va a ser bastante complejo. Sobre todo porque el jugador de White también estuvo ganando vidas. Primero, la pregunta que quiero hacer es ¿qué tanto peso le da a no representar bien el total de vidas de cada quien? Ahí dice, me pasó algo similar con una discrepancia de vida entre Burn y un Jessica Ascendancy, clásico arquetipo. Probar descartar súper difícil, sí. Error de árbol y en competitivo es obligatorio. Bien, para resumirlo, eh, los dos jugadores se llevaron un warning por, no, por falta a la política de comunicación. Y le hicieron el famoso, el clásico, siga, siga. Bien, eso no puedo decir los culpables, no puedo decir los implicados. Eh, bien, sé que Alejandro tenía un par de anécdotas que también quería compartir, así que adelante. Ok. Yo por mi lado, les quiero primero que nada agradecer por su atención. Sí, al final, después de muchas cuentas, las vidas estaban bien. El jugador de White estaba en 21 y va a bajar a 18 con el gol. Eh, de nuevo, agradecerles a todos por su atención. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Espero haberles dado un poco de conocimiento, un conocimiento nuevo. Y eso, eh, muchas gracias por escucharme. Bueno, les cuento la situación.
que no es larga, es en un torneo competitivo de mazo sellado, vemos que una lista parece medio rara porque la cantidad de cartas, por ejemplo, cartas verdes y rojas, vemos que hay un montón anotadas, y de los otros colores, azul, blanco y negro, hay como pocas cartas. Vemos eso en la lista y nos llama la atención porque normalmente, si bien no es exactamente la misma cantidad, no es que vienen, no sé, 20 de cada color, o sea, estamos viendo que hay, no sé, 30 rojas, 30 verdes y 10 azules. Y ¿qué hacemos si vemos eso? Porque no fue un draft, o sea, no debería tener esa cantidad de cartas distintas. Y eso es lo que vemos anotado en la lista. Y básicamente cuando le pedimos al jugador, los contenidos del pool y del mazo del jugador coinciden con lo que está anotado. Claro. Pues, bien, ahí la primera pregunta que yo me hago ¿era un pre-release antes o después de los pre-release de medianoche? Era un torneo competitivo, así que esto es mucho Ah. después de que salió el producto de venta. No. Sellado. Bien, hay que revisar la carpeta del jugador. Bien. Se le puede preguntar a los jugadores que estaban alrededor. Exacto, como dice Mauricio, pool swap. Si había pool swap. Había pool swap, pero esto se descubrió en la ronda 4 y el que registró eso ya ni está y no hay forma de ubicarlo. No hay ningún testigo que recuerde eso. Complicado, entonces. Ahí yo le pasaría toda la responsabilidad al juez principal. ¿Se les ocurre alguna forma de verificarlo, por más obvia que sea? Le preguntamos al jugador si cambió cartas del pool. Nos dice que él usa las que están anotadas, o sea que con eso construyó, vio que tenía ese y está perfecto. O sea, él dice que ese es el producto que le tocó. La cantidad de raras, uncommon y comunes coincide con la cantidad que tiene que venir en un mazo sellado. El problema es el color. Tenemos manera de verificar la persona con la que hizo el deck del que hizo Pool Swap, porque por ahí de repente... No, estamos en la me da risa el GIF que mandaron. Estamos en la ronda 4 y ya esa persona dropeó, no hay forma de ubicarla, nadie lo conoce y los otros que estaban cerca durante el proceso de verificación no tienen idea porque estaban concentrados en su pool. ¿Todas en el mismo idioma? Están todas así, las cartas están todas en el mismo idioma y coincide con el idioma de la lista y el idioma que se entregó de producto. Pero tal vez hay algo que es muy muy obvio y por ahí a nadie se le ocurrió o lo descartaron por ser obvio para verificar eso. Los envoltorios. ¿Alguien más que jugara con él era amigo de él y le puedo cambiar cartas o no? Y de cualquier lado puede haber sacado cartas. El tema es que Porque en la lista. acá en Rosario pasó una vez en un evento que había 3 chicos que habían venido de otra localidad y de repente notamos que pasaron a tener muchas cartas de diferentes pools. Era súper casual el evento. ¿Las cartas eran nuevas? Las cartas eran todas nuevas. Coincidía el idioma, coincidía la rareza, coincidía con lo que estaba escrito en la lista. ¿Está bien? Y era un torneo competitivo, con lo cual estaba registrado el contenido del pool y del mazo. Alejandro, ¿preguntaron cuántos puntos tenía el jugador? Sí, tenía 0 puntos. Estaba en la ronda 4. Y capaz que si hizo trampa y venía con 0 puntos, o hizo trampa muy mal, o no hizo trampa. Sí, lo estaba también pensando, o sea, mal que mal estamos pensando en la posibilidad de que
otro jugador hizo trampa para ayudar a un amigo en un torneo competitivo al que está pagando, me suena como que bastante riesgo para un beneficio que no está recibiendo él, ¿no? O sea, que está llenando la lista. Es posible que eso suceda. Como decía, hay algo muy obvio que se puede, que es, yo lo que dije, ven la lista y ven que no dan los números. ¿Está bien? Hay una cosa que es lo primero o lo segundo que van a revisar apenas ven la lista. El número total. El número total da bien. Sí, vale. Última oportunidad, bueno, lo digo. A veces es tan obvio que se nos pasa por alto. Lo que tenemos que revisar, por más que sea súper obvio, como estamos apurados, nos llamó la atención. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar? La misma lista. Cuando revisamos la misma lista, más en detalle, nos damos cuenta que la lista estaba toda modificada con corrector, tipo liquid paper. ¿Está bien? Muy interesante. Cuando fuimos a confrontar al jugador con ¿qué es este liquid paper en la lista? Nos mostró que, bueno, él quería tener alguna oportunidad en el torneo y nos mostró su cartuchera donde había traído, además agregó, supongamos que las cartas estaban registradas en rojo y él escribía en azul su mazo, se había traído una cartuchera con un par de liquid paper y unos 15 colores de diferentes bolígrafos, lapiceras y cosas así para escribir, porque se vino súper preparado al torneo. Y sí, iba 0-3 teniendo todas las bombas de su color. Bueno. Toda la intención la tenía, toda. Muy bien. ¿Alguna anécdota más para compartir? Yo tengo una, pero. O sea, va a demostrar que era muy verde, que estoy muy verde como juez. Me pasó que la primera vez que estuve en un evento solo como juez, era un pre y estaba, de hecho yo estaba jugando también el pre. En la semifinal me hizo trampa un jugador y como era mi primera vez no me dio cosa decirle, che, me parece que me estabas haciendo trampa, porque en realidad no lo podía corroborar, porque lo que estaba haciendo el muchacho era meter su mano debajo de la mesa, digamos, y no lo podía ver. Y en la final lo agarramos con cartas entre las piernas y resultó, o sea, según él se le habían caído. Se le habían caído mientras estaba, ¿cómo se llama esto? Haciendo el cyborg. Se le habían caído 8 cartas que había usado en todos los partidos. Y era mi primer evento como juez. Y estaba solo. De hecho, Janit me ayudó por teléfono. Zafé gracias a eso, porque claramente le tuve que hacer un DQ al jugador. Porque él se levantó, primero quiso, o sea, él muy serio me vio la cara y me dijo, no, yo hice el cyborg y se me cayeron. Y los Tournament Organizer estaban como, pero nosotros te vimos cybordear 2 cartas adentro del mazo. No, bueno, que... Y nada, se armó. O sea, lo hicimos levantar de la silla, vimos que las cartas estaban ahí, pero él estaba, o sea, le hice escribir el descargo, todo. Y él dijo, no, bueno, yo quiero que todo esto salga lo mejor posible, y se tomó el palo del local, se fue. Después de haber escrito la nota. Un comentario. Yo estuve unos cuantos años en el comité de jueces que investigaba casos de descalificaciones. Cada vez que llegaba un reporte que decía, no, porque tenía unas cartas acá en el regazo, listo, ya está. Como dicen, Van Hammer, porque era terrible. Los casos estos son totalmente asquerosos. Sí, muy, muy terrible todo. ¿Alguien tiene alguna anécdota más? Si no, podemos ir cerrando. Bueno, yo les cuento una. Hace unos años tuve un PTQ, creo, PPTQ o Qualifier para algo, ya no me acuerdo. Tantos nombres que han pasado. Y estábamos ya en la 4ª ronda, creo, y bueno, yo era GTH. Y
siempre hablando entre rondas con los chicos, hablo con el que le toca hacer deck checks y me dice que, sí, voy a hacerle deck check a tal mesa, ¿no? Y justo era la mesa que estaba al costado de, ahí cerca donde yo me paro, ¿no? Entonces cuando yo lancé yo vi, ya todos a veces empiezan a barajar antes de que lance la ronda, pues. Yo los vi barajando y ya, pues, sabía que esa mesa le iban a hacer deck check, ¿no? Y también me quería asegurar de que el chico llegue a tiempo para... Entonces, lancé la ronda y vi que los dos pusieron los mazos enfrente y se miraron, ¿no? Incluso, y como que le pasé la voz al otro juez, ¿no? Y el otro juez también dijo, sí, ya vi. ¿No? Y los interrumpió, le sacó el deck y encontró que uno de los decks tenía una carta que no debía estar, que iba a ser simplemente un game loss en ese momento, por un deck problem, upgrade. No, y pero de ahí vino y me dijo que uno de los jugadores le había dicho que no habían presentado los decks, ¿no? Entonces, dije, pero yo lo he visto presentar el deck, y me dijo, yo también lo he visto, me dice. Entonces agarro, llamo al pata y le digo, yo te he visto presentar el deck, y me dijo, no he presentado mi deck, yo siempre antes de jugar, dejo mi deck en la mesa, pienso un rato y después lo agarro, pero me dijo súper certero, súper confiado, no sé, estaba un poco nervioso, sí, pero porque obviamente sabía que lo estaba investigando, y llamé a la persona que estaba enfrente, y la persona que estaba enfrente también me dijo, no, no habíamos presentado todavía. Y yo, en ese momento dudé, porque por un segundo incluso me había parecido ver que ya estaban barajando los decks de los otros. Le digo, pero yo ya los he visto barajando incluso los otros decks. Y me dijeron que no, ambos jugadores. Entonces, yo le pregunto a mi juez, ¿estás seguro que lo viste? Me dijo, 100% seguro. Y yo ya me habían hecho dudar. Entonces, agarré y dije, bueno, una cosa es lo que he visto, otra cosa es lo que ha pasado, ambos me dicen. Entonces, lo único que me quedó fue, bueno, ahí improvisé un poco y llamé al jugador que estaba enfrente. Y le dije, ¿este vato es tu amigo? Y me dijo, sí. Yo le dije, mira, la decisión está tomada en base a los hechos, y los hechos es que ambos jueces hemos visto que ustedes han presentado los decks. Entonces, la única posibilidad que estás haciendo acá es que me estén mintiendo. Entonces, yo ya decidí que les voy a poner DQ. Y cuando termine de hacer este DQ, voy a hacer un statement, voy a poner para el comité de investigación de jueces, y esto va a depender de lo que me digas a continuación, y lo que te voy a preguntar es bien sencillo. ¿Presentaste o no presentaste tu deck? Y olvídate de proteger a tu compañero porque ambos van a tener DQ. Y esto es en base a... Entonces él me dijo que efectivamente sí había presentado su deck. ¿No? Y ahí volví a llamar al otro jugador y le dije que ya te echaron debajo del bus, pero él siguió con este tema de que de repente él presentó, pero yo no he presentado. Y el otro jugador era el que que básicamente era el que tenía este problema, pero cumplía todas las cosas. El único tema era que realmente está súper convencido de lo que no lo hizo. Se habrá confundido lo que sea, pero bueno, al final uno tiene que actuar en base a los hechos, ¿no? Y los hechos eran los que estaban ahí. Sí, tal cual, tal cual. Un ruling duro, pero justo, dirían algunos. Duro, pero justo. Bien, con esto vamos a ir cerrando ya la conferencia. Carlos, ¿tenés algo más que agregar antes de que dé el cierre? No, de vuelta. Muchas gracias a todos por escuchar, por asistir. Y eso, espero haberles dejado por lo menos un poquito de conocimiento nuevo.